Queda disponible en pantalla la presentación. Tengo en línea aproximadamente 20 personas. Seguramente algunos pueden conectarse a medida que vamos avanzando en esta hora que nos une para hablar sobre el control de calidad de agua para calderas. Bueno, ante todo, este free webinar, ¿sí? Está, bueno, promocionado por Chen Química Internacional. Su relator para acá, pues, me presento, Eli Díaz. Si ustedes vieron un poco el resumen o encontraron esta información, esta oportunidad del webinar en las redes sociales, pueden conocer un poco mi perfil como facilitador. Tengo más de 10 años trabajando para Chen Química, soy en especial en los cursos de tratamientos de agua y también en la parte de química y gestión de calidad. Vale destacar también que esta oportunidad estamos abriendo este webinar con visión a aperturar también un curso en esta área de aguas para calderas. Así que voy a avanzar un poco en la presentación. Podrían además dejar a través del chat desde donde están conectados y sus saludos, por supuesto, a nivel general. Ya somos más de 22 personas. Bueno, como Chen Química, un poco de la introducción de la empresa. Algunos de ustedes quizás ya nos conocen por algunos de los cursos que hemos brindado. Eh, es una organización que promueve, tiene como misión promover la interacción y formación técnico-científica con el fin de mejorar los procesos industriales, además de contribuir al intercambio de ideas y a la actualización de información, especialmente en el área química y afines. Entonces, en este sentido, es una empresa de capacitación, pero que además hace asesorías y brinda esa oportunidad de no solo, bueno, certificar capacitaciones, sino también interactuar con profesionales de con diferentes experiencias y diferentes rubros. O sea, una oportunidad única para interactuar con muchas personas a través de la capacitación propiamente dicho. Por otro lado, tiene una visión de ser una organización internacional de referencia en capacitación, promoción y desarrollo tecnológico. Chequímica también está, digamos, incursionando en la parte de fabricación de productos químicos y tiene una visión más amplia a nivel de capacitación. Chequímica, bueno, radica en Perú hoy en día, es una empresa con más de 15 años de trayectoria, en principio desde Venezuela, luego emigró su sede a Perú y desde entonces ha, digamos, evolucionado un poco con el área de capacitación, ya que hoy en día, pues, las capacitaciones son transmitidas online, ¿sí? Con conexión 100% en vivo, lo cual permite pues, interactuar con el facilitador y hacer las preguntas en el momento que suceden las dudas, las grandes dudas, ¿cierto? Aparte de eso, bueno, también hemos emigrado a la oportunidad de las capacitaciones asincrónicas. Eso quiere decir en caso de que la persona no puede conectarse en el momento, puede ver las grabaciones y puede descargar todo el material y también la evaluación que necesite para pues, revisar estos nuevos contenidos y que la capacitación al final llegue y sea eficaz. Por ahí tengo algunos mensajes que leer, mensajes en la llamada. Por aquí nos dice, a ver, vamos desde el principio. Yaresni nos saluda de Venezuela, Claudio desde México, John, Erwin desde Venezuela, Rodrigo desde Chile. Bueno, Rodrigo, yo estoy también desde Chile, de Santiago de Chile, conectado. Constanza, está desde Chile. Constanza Fuentes, me suena nombre y apellido. Daniel Velázquez, desde México, muchas gracias. Leslie, desde Venezuela. Están llegando otros mensajes. Carolina, Pedro, desde Perú. Y Nazaret, desde Venezuela. Erwin, puede ser alguno y siguen llegando. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Vamos
avanzar un poco aquí con la presentación. Tenemos el objetivo para repasar un poco de la conexión del día de hoy. Vamos a hablar y concientizar acerca de la importancia del control de calidad del agua en las calderas y proporcionarles herramientas, conocimiento práctico para mejorar la eficiencia, la adecuada operación y la importancia del correcto mantenimiento de los sistemas de tratamiento que condicionan el agua para generar vapor, para asegurar la vida útil de las calderas industriales. Vale destacar aquí que tiene un enfoque sobre todo a calderas industriales, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de calderas y las industriales son las más comunes, ¿sí? Pero podría diferenciarse a grandes plantas químicas que tienen calderas aún mayores o centrales termoeléctricos, ¿no? Lo que vamos a abordar en este webinar lo vamos a separar en varios puntos y vamos a ver de cada uno, sobre todo aspectos claves. En la introducción, principios básicos de operación de calderas y la importancia del agua para lograr la calidad del vapor deseada. Vamos a abordar también los tipos de tratamientos, usos e importancia, pero súper acotado un poco aquí a nivel de webinar, para luego ingresar en lo que es tratamientos externos, en algunas luces sobre los tratamientos externos, como los procesos de clarificación, filtración, ablandamiento, suavización del agua. Vamos a hacer una relación entre la calidad del agua y la vida útil de la caldera, eh, presentando pues, algunos problemas comunes como excrustación, corrosión, contaminación microbiológica. Vamos a hablar de los tratamientos internos, de hecho vamos a hablar de los tratamientos internos antes de los problemas. Y finalmente vamos a cerrar con algunas recomendaciones para todos ustedes, que de seguro, bueno, muchos están quizás en la parte operativa, ¿sí? Directamente, o la parte de gestión de plantas, ¿sí? Unas jefaturas, y que, bueno, necesitan esta información para, pues, mejorar su performance del día a día. Arranquemos con la introducción, ¿sí? Bueno, por ahí Erwin nos dice también que desde Venezuela nos recuerda que hemos dado cursos presenciales. Es cierto, yo estuve, por ejemplo, por allá en el año 2015, 2016, 2017, desde las aulas de clase. Y bueno, hoy en día estoy en Chile, ¿ok? Y aún me mantengo en contacto con la empresa. Vamos a iniciar acá con calderas. Vamos a presentar una definición clásica, ¿sí? Básicamente la caldera es un recipiente metálico diseñado para operar a una presión definida. Sí, esto es importante porque la presión de trabajo pues, la va a diferenciar una caldera de otra. Podemos tener una caldera incluso a nivel de casas, ¿sí? Como a nivel industrial. Departamentos o edificios básicamente tienen calderas también. Eh, bueno, ¿y cuáles son los objetivos? Calentar agua, son calentadores de agua, o para generar vapor industrial, vapor de uso industrial, que bueno, es una fuente de energía, ¿sí? En las industrias, eso es lo que se conoce como servicio industrial, ¿no? La generación de vapor. En el ámbito industrial, bueno, como decía, se utiliza para generar vapor necesario en diversos procesos productivos. Bien, y también repasando un poco la introducción, clave o fundamental, entender que la caldera, bueno, estamos hablando de un proceso de combustión, ¿sí? Vamos a generar o vamos a convertir una energía química en energía calórica, ¿sí? Y eso nos va a permitir obtener vapor de agua, ¿sí? Que tiene una fuerza, una energía, sobre todo que el vapor, bueno, digamos, las propiedades químicas que presenta, que nos permite, ¿sí? Realizar muchos procesos a nivel industrial. Entonces, bueno, aquí por un lado, en este esquema vamos a tener por una parte el metano, o realmente la fuente o el combustible, ¿sí? En sí. Eso es solamente una representación, porque combustible pueden ser petróleo, gas natural, ¿sí?
diferentes tipos de combustible que son la fuente del carbono, en el fondo, ¿no? Vamos a tener también una alimentación de oxígeno, de aire, un suministro que aquí va a depender un poco del diseño de la caldera, de cómo ingresa ese oxígeno. Y tiene que haber un mecanismo que genere una chispa, ¿sí? Que es la ignición, que para que se complete el famoso triángulo de la combustión. Y bueno, entonces ahí tendríamos esa energía calórica, ¿sí? Y los productos, que estos productos, vale mencionar que, bueno, va a ser el CO2, que básicamente va a ser la transformación de ese metano, o de ese combustible, y, bueno, mientras que sea una combustión completa, generaríamos CO2, si no tenemos falla en la combustión. Y por otra parte, el agua, que hay un suministro de agua a la caldera, o ya vamos a ver un poco el funcionamiento de la caldera, puede haber una recirculación, o realmente existe una recirculación, un agua que está allí presente en la caldera, que esta, pues, con esa energía calórica, se transforma a vapor de agua, ¿sí? Bien, por aquí tenemos, por otro lado, justamente un esquema para describir el funcionamiento o realmente un diagrama de flujo agua-vapor, ¿sí? Básicamente aquí tenemos un resumen bastante acotado, considerando una caldera como una caja gris, como se ve por aquí, y podríamos decir que este proceso inicia en el tanque de condensados, ¿sí? Eso podríamos decir como punto número uno. Después, bueno, esto ya cuando está como un estado estacionario, que es lo que dice como un funcionamiento continuo, y ahí es indiferente hablar de cuál es el inicio. Pero en el tanque de condensados, como ustedes pueden ver, hay un retorno de condensados que es el vapor, ¿sí? Que se licúa nuevamente, ¿no? Se condensa, valga la redundancia, y es el agua que está dentro de caldera que está en esa recirculación, ¿no? Y por otro lado, el make-up, que es el agua de reposición, agua de alimentación, que es para complementar a agua que se pierde del proceso, que se pierde de este sistema cerrado o semicerrado. Entonces, en este tanque de condensados, aquí tenemos que empezar ya a cumplir. Recuerden que el fin de este webinar es hablar del control de calidad del agua, en cuáles son las condiciones idóneas para que luego sea bombeada, ¿sí? Efectivamente esta agua e ingrese a la caldera, ¿sí? Y para lograr o realizar nuevamente ese proceso de combustión y generación de vapor, ¿ok? Que sería mi punto número dos. Vale mencionar que aquí podemos tener dos tipos de purga. Además de la generación de vapor, vamos a tener dos tipos de purga. Aquí empiezan algunas consultas, algunas preguntas. Mi caldera nunca purga. O mi caldera, sí, la purga es continua, la purga es solo de fondo. ¿Ok? Pero aquí hay dos tipos de purga. Una purga continua, purga de fondo, que sería, digamos, eh, digamos, no continua o operativa, dependiendo de la cantidad de depósitos que existan en la caldera. Y bueno, el punto número tres, que es justamente esa línea de vapor, y como ya estaba comentando, de que en el sistema cerrado, pues este vapor, después que cumple su función de entregar energía a la planta, se condensa y vuelve al proceso al tanque de condensado, ¿sí? Eso nos lleva un poco a hablar de los tipos de calderas. Como les estaba comentando aquí, a nivel de webinar, eh, nuestro foco es el control de calidad del agua, es donde vamos a profundizar más. Pero, obviamente, como estamos aquí todos reunidos, vamos a presentar lo que comúnmente se observa en las diferentes empresas, en la industria en general, que los tipos de calderas pueden ser de dos tipos principales: acuatubulares y pirotubulares. Pirotubulares. Entonces, la gran diferencia, eh, digamos, a la vista, lo rojo a la vista, porque estos son
son intercambiadores de calor de tubo coraza en el fondo, ¿no? Porque es que están los tubos y por fuera está donde el reservorio donde van a estar los gases. Bueno, por lo menos en las calderas acuatubulares podemos notar, de hecho yo lo puedo ampliar un poco la imagen hacia las acuatubulares, ¿sí? Está el horno de la caldera, ¿sí? Presurizado, recuerden que esto es un contenedor presurizado, o que permite trabajar con grandes presiones. Y podemos notar que la combustión y que esos gases, que serían CO2, correcto, eh, están pasando a través de la coraza, podríamos decirlo así, ¿no? Y por otro lado podemos ver que a través de los tubos, por eso diría acuatubulares, que es el agua, va por los tubos, ¿sí? Al recibir esa energía liberada, convierte esa agua en vapor, ¿sí? Y aquí se liberan los gases de chimenea. Hoy en día yo puedo comentar de que yo trabajo en una empresa laboratorio ambiental y nosotros como uno de los aspectos fundamentales es no, no certificar la caldera, que eso es un trabajo diferente que tiene que ver con las presiones de trabajo y todo, sino revisar estas emisiones a la atmósfera, ¿ok? Como la parte ambiental. Entonces justamente ver esas emisiones de monóxido, principalmente, y otros gases que eh, pueden estar controlados, digamos, por las normativas ambientales. Entonces nosotros allí, bueno, instalamos un tren de muestreo, vale destacar un poco de lo que hago hoy en día, y medimos eso, ¿no? Medimos y ahí revisamos pues parte también de la eficiencia de la caldera, tenemos que hacer correcciones por oxígeno, entre otras cosas. Bueno, por otro lado tenemos el, las calderas pirotubulares, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el diseño, digamos, los fluidos cambian de posición, los grandes actores aquí en la caldera. El agua estaría en el horno, o sea, mejor dicho, en el espacio de la caldera, y por los tubos que este, van a, van a estar fluyendo pues esos gases que se emiten del proceso de combustión. Bien, aquí cabe destacar que para la clasificación, si bien aquí es la posición de los fluidos, la circulación de los fluidos, también nos habla mucho de las presiones, porque aquí lo vamos a ver en el webinar, que las calderas pirotubulares son más como para bajas presiones de trabajo y de forma extensiva las calderas acuatubulares son para presiones altas de trabajo. Y por esta misma posición de que el agua va por dentro de los tubos, ya nos empieza a hablar un poco del control de calidad del agua, porque requerimos en ese caso una calidad mayor para el agua que va dentro de los tubos que por si va por fuera de los tubos, como es el caso de las eh, pirotubulares, ¿sí? Bien. Bueno, aquí de allí viene este cuadro comparativo. Podemos decir, a nivel general, podríamos hablar de que las pirotubulares eh, tienden a tener una presión de trabajo de baja media de 6 a 12 bar. Y por encima de 20 bar, siempre estamos hablando de calderas acuatubulares, lo más común en el mercado. A nivel de la calidad del agua de alimentación, en las pirotubulares, bueno, tenemos que decir, como resumen, ¿no? Que son menos exigentes. El agua de alimentación, aquí nos referimos al agua, eh, al agua que está, este es el agua, sí, el agua de alimentación nos referimos al agua que estamos, que viene de la línea de condensado, ¿vale? Sí, es que a veces es un término importante. Esta que dice bomba de alimentación, este es el agua de alimentación, ojo con eso. Porque aquí tenemos un agua de retorno, ¿sí? Que es el agua que está dentro de la caldera, y un agua de reposición y un agua de alimentación. ¿Ok? Serían como hablar de tres tipos de agua en ese sentido. Bueno, en el fondo esta es la que está circulando en la caldera, ¿no? Menos exigente, maneja valores de salinidad más altos, ¿sí?
Entonces el agua que entra a la caldera, pero permite, cuando estamos hablando de pirotubulares, que tenga valores de salinidad más altos. En las acuatubulares requiere valores de salinidad mucho más bajos. Por lo mismo, porque el agua va por dentro de los tubos. Rendimiento. Las pirotubulares, mayor rendimiento, menor costo de mantenimiento. Las acuatubulares, menor rendimiento, mayor costo de mantenimiento. ¿Mm? La cantidad de agua, podemos trabajar con mayor cantidad de agua, con las acuatubulares, menor cantidad de agua. Aunque igual, pues esto depende del tamaño de la caldera, ¿no? Mantenimiento de fácil limpieza y acceso a todas las partes de las calderas. Más difícil de limpiar y el acceso más complejo a todas las partes. Si está el agua pasando a través de los tubos, entonces imagínense que esos tubos, por ejemplo, existan depósitos o se empiezan a formarse depósitos, eso hay que reemplazar los tubos, ¿sí? Entonces, por eso es que el mantenimiento es más difícil, más complejo. Y el tiempo de puesta en marcha puede ser mayor en las acotubulares que en las pirotubulares. Muy bien. El Guayana se está grabando, José, sí, así efectivamente. Bueno, por otro lado tenemos este diagrama para revisar esos puntos claves relacionados con el agua, ¿sí? Entonces, ahí vamos a colocar que por un principio tenemos la alimentación continua modulada de agua a la caldera, ¿sí? Entonces, bueno, por allí están haciendo algunas consultas que Echen Química, con el apoyo tecnológico, me va a ayudar a responder, ¿sí? Como en la parte de la presentación. Ok, punto número 1, ¿no? Alimentación continua de modulada del agua de la caldera. Vale mencionar que aquí nosotros vamos a tener, bueno, unas condiciones idóneas para esta agua, ¿no? Luego vamos a tener que controlar el nivel de agua dentro de la caldera, ¿sí? Vamos a tener una válvula de seguridad por los humos, ¿sí? Y la presión, básicamente, la presión de trabajo. Una purga continua automática y también un control de nivel bajo y por otro lado una purga de fondo automática. Son como los puntos más necesarios, ¿sí? En este caso estamos hablando de un ejemplo de una, ¿cómo se llama? De una caldera pirotubular, ¿sí? Bien, veamos estos cuadros que son tomados de referencia ASME y ADVA, que son muy buenas referencias para revisar los valores esperados para el control de calidad del agua en caldera. Bien, fíjense, presiones de trabajo, ¿sí? Aquí estamos hablando de bar, yo lo voy a marcar ahí. Menor a 12 bar, podríamos tener estas condiciones, de entre 12 a 25 son estas, de 25 a 40 esta otra columna. Entonces, el pH, en líneas generales podemos ver que son unos pH súper elevados, ¿sí? Para nosotros, por lo menos en comparación al agua común. Esto es porque nosotros con este pH evitamos en gran medida la deposición. De hecho, después yo le voy a hacer un cuadro de resumen sobre los problemas operacionales y por qué ese pH, ¿no? La dureza también, si bien uno espera que sea cero, ¿sí? o necesario que sea cero, y ese es uno de los parámetros que más se mide para la caldera independientemente de la presión, hay una, sobre todo en las referencias, una pequeña distanciación entre de que si son de menor presión, podemos tener hasta menor a 1 ppm, ¿sí? Como un pequeño, pero obviamente ya al medir dureza hay que proceder con los controles operativos, ¿sí? No es permitido, pues básicamente tener dureza dentro de la caldera. Aquí hacemos una diferenciación entre la alcalinidad fenolftaleína y la alcalinidad con naranjo de metilo, que en el fondo es la alcalinidad total. Estos valores de alcalinidad fenolftaleína surgen justamente porque tenemos unos valores de pH elevados, ¿sí?
En el agua común normalmente la alcalinidad fenolftalerina sería 0. Y para esta referencia al agua en caldera, ustedes pueden notar de que la máxima alcalinidad que nos está permitiendo es 150, ¿sí? En el fondo. Y a mayor presión, menor alcalinidad. Y también vale mencionar que a mayor presión, ¿sí? Tendencia a utilizar calderas acuatubulares, que ya le estaba comentando de que tienen mayores exigencias en las aguas, ¿sí? El cloruro, que es una forma de representar también a los sólidos disueltos, porque aquí no está detallado los sólidos disueltos, sino como cloruros. Ustedes si lo buscan como cloruros, lo van a conseguir con valores mucho más altos, ¿sí? Porque los cloruros forman parte de ese, eh, de, digamos, del grupo de sólidos disueltos, o sea, aportan pues, a los sólidos disueltos, pero no son todos. Aquí estamos en 700 como máximo y podemos notar cómo baja. Conductividad. Podríamos haber, existe una relación, de hecho hay un multiparámetro que usted puede medir conductividad. Nosotros con la ondulatoria lo hacemos todo el tiempo, trabajamos también con aguas, pero alrededor del 0.5, si usted hace referencia al sólido disuelto, ese valor varía un poco con la pendiente de ese multiparámetro y qué tipo de valores estamos utilizando, qué rangos de valores. Pero si usted hace la relación con 0.5, pues esta conductividad la dividiría por 0.5, así que estaríamos hablando, por ejemplo, de 4.000 a 5.000 en conductividad, lo mismo que hablar de 2.000 a 3.000 en sólidos disueltos. ¿Ok? Tenemos la sílice, que está muy relacionada también con las incrustaciones en la caldera. Los fosfatos, que esto está relacionado con la parte del tratamiento químico, que es parte del tratamiento interno, que también vamos a destacar aquí en este webinar. Sulfito, que también viene de allí, del tratamiento químico en realidad. Lo que ocurre es que pues también está limitado el uso de sulfito en el fondo en la caldera, que también podemos traernos otros tipos de problemas operativos, al igual que la hidracina, que además vale destacar que hoy en día se considera una sustancia sumamente peligrosa y ha sido como, digamos, reemplazada por otras opciones, ¿sí? Como secuestrante de oxígeno. El sulfito y la hidracina eran los secuestrantes de oxígeno más comunes en las calderas. Y por último, tenemos aquí señalados los sólidos suspendidos. Por otro lado, tenemos algunos valores destacados para el agua de alimentación o reposición, o también llamada agua de reposición de las calderas. Ok, aquí, bueno, se entiende mejor, ¿no? Con respecto al otro, que si es agua dentro de la caldera, el otro agua de reposición. Bien, aquí tenemos los valores operativos y como pueden notar, nos dice agua suave de reposición, donde diferenciamos si es descarbonatada o demineralizada, ¿sí? En el fondo, yo podría decir que la descarbonatada generalmente para aguas, o mejor dicho, para calderas de baja presión, pero desmineralizada para calderas de alta presión, ¿sí? Por otro lado, la dureza total también tiende a 0, ¿sí? Los sólidos tendidos menor a 2, el hierro, la sílice, el oxígeno disuelto que debería ser también cercano a 0, el CO2 que máximo 25, expresado como de esta manera, de esta expresión química, el aceite, que esto porque generaría problemas de espuma y arrastre, en la materia orgánica y la apariencia visual. Bueno, fíjense que si ustedes van a la referencia ASME, habla de feed water, agua de alimentación, y boiler water, que es el agua dentro de la caldera, ¿sí? Entonces este es el boiler water y este es el agua de alimentación. Bueno, agua en caldera, haciendo un resumen, ¿no? Tenemos la dureza 0, los sólidos disueltos como máximo 3.500. Recuerden que estos valores dependen también de la presión de trabajo. Agua de alimentación, agua de condensado, agua de caldera. Y los valores para alcalinidad, cloruro, sílice, sulfitos y fosfatos. Por otro lado, respecto al agua de alimentación, tenemos en la apariencia visual como parte del resumen, aceites, pH, dureza, sólidos suspendidos, hierro, oxígeno disuelto, CO2 y la materia orgánica. Y el agua en caldera también lo podemos ver con este resumen, un pH de 10 a 12, una dureza aproximadamente a 0, una alcalinidad que no debería sobrepasar los 450, la conductividad que no debería sobrepasar los 5.000, los sólidos suspendidos que no debería de estar por encima de los 300, los cloruros, la sílice, los fosfatos y los sulfitos
Estos dos últimos que vienen producto también del uso bueno, de los químicos en el tratamiento interno de las calderas, en el control operativo. Bien, esta es solamente una introducción al webinar, ¿ok? Igual ya nos llevó media hora, pero es como una parte primordial para que ustedes también les llegue lo que nosotros estamos ofreciendo, digamos, como curso completo. A nivel de los tratamientos podemos separarlos en dos grandes bloques, ¿sí? Tratamientos de agua externos y tratamientos de aguas internos. Yo le voy a aquí a ampliar la diapositiva también, ¿sí? Porque esto es un resumen bastante, digamos, que viene al momento, pues al webinar. Entonces, para el agua de reposición hablamos de tratamientos externos, porque como vimos en esa línea, en ese diagrama, la idea es que esta agua puede venir generalmente de agua de pozo, ¿sí? Pero que debe ser tratada, ¿sí? Dado estos valores que mostramos en la lámina anterior. Entonces, el objetivo del tratamiento externo en el fondo es reducir la dureza para cumplir con esos valores, esos rangos, los sólidos disueltos y la alcalinidad. ¿Qué incluye el tratamiento externo? Incluye etapas de ablandamiento, filtración, osmosis inversa o desmineralización. Y el objetivo en sí es disminuir la carga química al sistema, ¿sí? No introducir carga al sistema, un agua que tenga muy buenas condiciones. Por otro lado, los tratamientos de aguas internas es para esa agua que está dentro de la caldera, esa que está recirculando, propiamente dicho, y aquí necesitamos controlar principalmente pH, oxígeno y alcalinidad, ¿sí? También podemos hablar de conductividad allí, pero bueno, este es un resumen. ¿Qué incluye? Incluye la dosificación de químicos y también el control de purgas, ¿sí? Que eso es una de las cosas que uno escucha, porque esa caldera nunca purgan y además no agregan ningún químico como parte del tratamiento, como control operacional. Entonces, es como que, ¿qué se hace en esa caldera, no? Bueno, la idea aquí en el tratamiento interno es mantener la estabilidad y la operatividad del sistema. Generalmente las plantas tienen operadores de caldera pues, certificados y además un procedimiento de trabajo para realizar el tratamiento interno. Bien, vamos a describir algunos de estos tratamientos propiamente dicho. Este tratamiento externo o pretratamiento, también conocido como pretratamiento del agua, puede ser una configuración como esta, puede ser, ¿sí? Ojo, puede ser, pueden haber varias alternativas. Tendríamos un tanque de almacenamiento de agua dura, llamado como agua dura porque es agua sin tratamiento, y esta agua de por sí podría tener poca dureza, pero en el fondo nosotros tenemos que llevarla hasta cero, ¿no? Una bomba de alimentación, un tanque de precloración, que aquí ya vamos haciendo un control de los microorganismos en el sistema, ¿sí? No podemos trabajar con microorganismos, eso también nos generaría un problema dentro del sistema de manejo de la caldera. Por otro lado, tenemos el filtro de arena como alternativa acá, ¿sí? Estas son barreras, bueno, aquí se me movió pero barreras justamente, vamos a ir eliminando esos grandes contaminantes que pueden estar presentes en el agua. Por otro lado, tenemos el filtro de carbón activado, de posterior en una anticrustante, y este es importante, para que, digamos, la vida útil del sistema de ósmosis inversa, si es que se está utilizando ósmosis inversa en el tratamiento de su agua, ¿no? Vale mencionar que en este caso estaríamos utilizando o estamos obteniendo agua desmineralizada, ¿sí? Que es muy diferente a obtener agua descarbonatizada, ¿sí? Okay, porque la diferencia entre una y otra es que, bueno, estaríamos utilizando como un suavizador y no estamos eliminando todos los cationes y aniones. En cambio, en la demineralización estamos eliminando también los aniones o removiéndolos, pues, en el fondo. Entonces, en esa etapa de filtración, vamos a tener los sólidos suspendidos, ¿sí? Que es el objetivo principal de la filtración, partículas como tierra, arena, limo y polvo, desde esa captación de agua que estamos tomando.
Otro contaminante donde podemos mencionar los compuestos orgánicos volátiles y los contaminantes biológicos, aunque la filtración no lo elimina directamente, es el primer, pero pues retira partículas que albergan patógenos. Bien. Algunos tipos de filtros, ¿sí? Filtros medio granulares. En este caso vamos a capturar partículas más grandes que una micra, como arena, tierra y limón. Filtros de sedimentos, que son filtros mecánicos que capturan y eliminan partículas como suciedad y desechos. Filtros de carbono activado. En el esquema vimos un filtro de arena y un filtro de carbono activado. Absorben compuestos como cloro y los que aportan olor, color, sabor al agua. Bueno, en el fondo nosotros no estamos, esta agua no va a ser de uso, esto es un agua de uso industrial para la caldera, pero lo que estaría eliminando allí, cuando estamos hablando de eliminar olor, color, es los compuestos orgánicos, ¿sí? Las trazas de compuestos orgánicos las estamos eliminando en el proceso del filtro de carbono activado. Además, podemos hablar hasta de ultrafiltración, que aquí nos ayudaría a hacer como una desinfección del agua, ¿sí? Nos ayudaría, porque elimina elementos aún más, digamos, partículas más diminutas, incluyendo algunos microorganismos. Bueno, estas son imágenes en alusión a estos filtros. Lo vimos en el esquema, lo vemos acá. ¿Sí? Los filtros que comúnmente se utilizan pueden ser horizontales, pueden ser verticales. Son más ampliamente utilizados los verticales y además como una batería de filtros. Podríamos tener trabajando dos en paralelo, de manera que yo puedo tener uno que está fuera de servicio o que le voy a hacer un mantenimiento mientras el otro sigue operativo y así el sistema pues se mantiene de forma continua, ¿no? Entonces, son algunos de los esquemas. Por otro lado, tenemos el ablandamiento del agua, ¿sí? En este lado hablamos de lo más común, que es el uso de una resina catiónica fuerte tipo sulfonato de sodio. Esa es la resina que estaría dentro del suavizador. Y vale de mencionar que la resina, bueno, hablando del sulfonato de sodio, tiene iones móviles y iones fijos, ¿sí? Como el sodio y el CO3, que el sodio, como un ion móvil, ¿sí? Y esto tiene que ver con la parte de la afinidad electrónica, va a interactuar con el agua, ¿sí? Allí dentro de la, bueno, en contacto con la resina, ¿no? Cuando se hace pasar por esta unidad, e intercambia el calcio y el magnesio por sodio, ¿sí? Entonces, aumentando el sodio en el agua, pero reduciendo la dureza, llevándola incluso a cero, ¿sí? El intercambio es eficaz porque la resina tiene mayor afinidad por los cationes de la dureza que por el sodio. Fíjense aquí una cosa, que yo estoy intercambiando sodio. Entonces, por eso hablamos que eliminamos calcio y magnesio, que puede estar asociado a los carbonatos y bicarbonatos también, pero no estamos finalmente eliminando el sodio, sino que se aumentaría, de hecho. Ahora ya empiezan a surgir preguntas, esas preguntas las vamos a atender al final cuando completemos, bueno, mientras, con el tiempo que nos apremia, completemos acá la presentación. Por acá tenemos también el ciclo operativo. Esto básicamente para mencionar, recuerden que esta resina, perdón, aquí puede ser ese sulfurato de sodio, ¿sí? Básicamente, aquí tenemos, bueno, hablando un poco del retrolavado, regeneración, enjuague. Esto básicamente tiene que ver con la dirección que se utiliza, ¿sí? Un retrolavado de arriba hacia abajo, la regeneración que va de abajo hacia arriba, donde se utiliza comúnmente cloruro de sodio, ¿sí? Eso es lo bueno de los suavizadores. Y por el otro lado tenemos el enjuague. No podemos dejarla operativa si no se hace un enjuague, ¿ok? Por eso es que todo esto es lo que se necesita antes de volver a utilizar la resina. Como dice, ya se agota la resina, le hago un retrolavado, le hago una regeneración y después un enjuague y vuelve a estar operativa. También podemos utilizar un sistema de resinas de intercambio iónico. Fíjense que el suavizador es solamente catiónico, ¿ok? Entonces, ese es el famoso desincrustante también que lo vimos antes de la ósmosis inversa. Pero cuando hablamos de resina de intercambio iónico, aquí podríamos utilizar esto en vez de la ósmosis inversa, porque también vamos a eliminar los cationes, los aniones, que son la otra parte, ¿sí? Podemos tener la resina catiónica, ¿sí?
donde intercambia entonces, fíjese que el sodio, ¿sí? El sodio, bueno, este esquema en sí lo presenté para lo que es el tratamiento de agua de mar. Pero la resina aniónica, ¿sí? Donde yo intercambio también los aniones y finalmente de esa forma puedo desmineralizar el agua. Bien, veamos algo sobre los tratamientos internos. A nivel de tratamientos internos podemos decir estos grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos los productos químicos donde vale de mencionar los secuestrantes de oxígeno, el uso de desinfectantes, dispersantes y también corrección de pH. Aquí nos indica que la dosificación de químicos se hace a través de las bombas, ¿sí? Dosificadoras, controladas, eso estaría en el procedimiento de trabajo. Por otro lado tenemos las purgas, fíjense que hablamos de adición de químicos y control de purgas, ¿sí? Una de fondo y una de superficie. La de fondo es para eliminar depósitos, lodos, sedimentos, ¿sí? Porque no todo depósito es una incrustación. La incrustación sería un tipo de depósito, ¿no? Y por el otro lado tenemos la de superficie que elimina sólido suspendido y también la espuma, o nos permite controlar la espuma. ¿Ok? Aquí tenemos otro esquema, ¿no? De movimiento. Pero la idea realmente es afianzar que el tratamiento interno no es opcional, ¿sí? Puede ser disminuido con un buen tratamiento externo, pero no es opcional, debe existir, ¿sí? Por ejemplo, el control de purgas siempre debe existir y la adición de químicos podría ser reducida, pero, pero generalmente existe. Y reducida por controles operativos muy elevados. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver entonces básicamente el sistema que ya había explicado en anterioridad, pero resaltando el tema de que los tratamientos internos son necesarios. Fíjense que en el tratamiento interno podemos lograr pues, la anticorrosión para el agua de alimentación en línea de condensado a través del control de pH, utilizando aminas volátiles, fosfatos, la remoción de oxígeno, lo usual, secuestrante de oxígenos, ¿sí? como el sulfito de sodio, la pasivación de superficies metálicas y la formación de películas hidrofóbicas en superficies metálicas utilizando poliamidas, lo cual protege contra con la corrosión por pH, perdón, ácido y por oxígeno. Bien, para, digamos, profundizar un poquito más sobre el secuestrante de oxígeno, el objetivo, ¿verdad? Y para cerrar la idea de los secuestrantes es eliminar gases disueltos, en especial el oxígeno. No agrega, la idea también es seleccionar de manera de que no agregue sólidos al agua, ¿sí? Baja dosis específica, alto poder de pasivación, alta volatilidad para que sea posible proteger también la línea de condensado. Yo resalto aquí que el sulfito de sodio es el único secuestrante oxígeno que agrega sólidos y por tanto no debe ser aplicado en las calderas de alta presión. ¿Por qué? Recuerden que la caldera de alta presión está relacionado con ser acuatubulares y tendríamos problema de que estos sólidos, el manejo de sólidos por dentro de los tubos, ¿cierto? Bien, también podemos destacar en el programa químico el uso de fosfatos, polifosfatos. Fíjense que de aquí viene el hecho de que hay un control después en los valores de fosfatos, como dispersantes, ¿sí? Entonces, alcalinidad y dureza puede ser controlada con este fosfato. Un compuesto insoluble que puede ser eliminado de forma continua o periódicamente a través del fondo, o sea, la purga de fondo de la caldera. A nivel de los anticrustantes, podemos separar entre polímeros naturales y polímeros sintéticos como, voy a nombrar algunos, los taninos, que son los naturales, y los sintéticos como el poliacrilatos o el sulfonato de poliestireno, solo por nombrar algunos. Y a nivel de los agentes inhibidores, fosfatos inorgánicos. Y por último, agentes antiespumantes como mezcla de agentes de superficie activa que modifica la tensión superficial, elimina las espumas y previene el transporte de partículas finas de agua en la corriente de vapor. Bien, cuadros comparativos, sí, para cerrar ideas.
Secuestrantes, ¿cuáles son los más comunes? Sulfito de sodio, hidracina, carbohidracida, el DEHA, eritrobato o también ácido ascórbico. Pero tienen algunas consideraciones respecto a la presión de trabajo, respecto a si genera sólidos y a su uso típico. Fíjense que aquí no dice hidracina, tiene una seguridad baja, ¿ok? Es bastante peligroso. Por eso ha sido, digamos, cambiado en muchos aspectos por la carbohidracida, reemplazado por la carbohidracida. De hecho, nos dice aquí que el uso típico es las calderas modernas. ¿Ok? Bien, vamos a problemas comunes, más comunes. Ya hemos mencionado algo, pero aquí tenemos unas tablas, resúmenes. Por ejemplo, tenemos sólido de suspensión, hablamos de la fuente principal de contaminantes, drenaje superficial, residuos industriales. Tenemos también que aquí hablamos de los efectos de lo que ocasiona estos sólidos suspendidos. Son arrastre, espuma, lodo de incrustación y lo que podemos hacer. Esto estaría relacionado con tratamiento externo. A nivel de la sílice, bueno, como ya le estaba comentando, lleva depósito, lleva incrustación. Esto está relacionado con tratamiento externo. Perdón, que se me movió. Carbonato de calcio, los carbonatos son incrustaciones. Esto está relacionado con los tratamientos externos, ¿sí? Sulfato de calcio también, ojo con eso. Y de todas maneras, también es importante destacar que cuando ya hablamos de sulfato de calcio, cloruro de calcio, estamos hablando de la dureza eh, permanente, no la dureza temporal. La dureza temporal es la que viene dada por los carbonatos y bicarbonatos. Entonces, esa dureza permanente también, bueno, además de ese proceso de tratamiento externo, podemos tener controles internos, ¿sí? Para mantener la dureza bajo control. Bueno, esto ya lo había mencionado. Fíjense que el oxígeno también vale mencionar que esto puede ser una parte de control interno, es que tengamos desagregadores, ¿sí? Y cierro hablando de grasas y aceite y la materia orgánica, presencia de materia orgánica y bueno, que podemos controlar desde la fuente con la coagulación, filtración y bueno, la evaporación. Bien, recomendaciones para el cierre de este webinar. Tenemos, a nivel de hablar de arrastre y espuma, ¿sí? Esto no, creo que no lo mencioné demasiado, pero alguno de los impurezas que está allí estaría relacionado con el arrastre y espuma. Recuerden que esto sería, bueno, el arrastre, como bien nos dice, es como que parte del condensado se vaya con el vapor y esto genera problemas de tipo mecánico y de manejo del vapor en la planta. La espuma también es un problema y esto la causa típica es la alta concentración de sólidos disueltos o aceites o alcalinidad. Entonces, por eso lo que debemos controlar es conductividad, salinidad, sólido suspendido. Obviamente, irnos por la parte de esos valores típicos, ¿sí? Mantenerlo dentro de rango. Y las medidas principales, por eso es un resumen, control de purga, ¿sí? A nivel de la conductividad, que son los famosos ciclos de concentración. Esto los tendríamos que explicar ya así para el curso completo. La alcalinidad, que es un ajuste químico, ¿sí? Y los óleos suspendidos, que sí es un tratamiento externo. A nivel de las incrustaciones tenemos el ingreso de calcio y magnesio, donde destacamos pues la dureza que viene del agua de alimentación, el fosfato residual, la conductividad y bueno, esto por supuesto los valores que ya les mencioné y las medidas principales, la suavización, desmineralización, la dosificación de fosfatos, el control de los ciclos de purga, ¿no? Por otro lado tenemos la corrosión, hay que controlar el oxígeno disuelto y el pH. Y bueno, hablamos de la desaireación, el uso de secuestrantes. Fíjense que de la desaireación nos permitiría también como evitar el uso de secuestrantes de oxígeno, ¿no? Aunque aquí dice más, entonces pueden ser secuestrantes en cantidades bajas, por eso lo que yo decía, que el tratamiento interno no se elimina. El ajuste de la alcalinidad, monitoreo y las aminas neutralizantes. También quiero destacar la diferencia entre depósitos e inscrutaciones.
Sí, los depósitos, eso es algo más general, ¿sí? Estamos hablando de acumular materiales sobre la superficie interna de la caldera, y mientras que las incrustaciones son aquellos minerales duros y adherentes, ¿ok? Entonces, en cuanto a la naturaleza, pueden ser blandos o duros. Aquí estamos hablando profundamente de los duros y compactos. El origen pueden ser lodos, óxido de hierro, sílice coloidal, sólidos suspendidos, y aquí hablamos de sales precipitadas de carbonato y bicarbonato y también de la sílice. Por otro lado, los depósitos son de baja media adherencia y las incrustaciones muy altas, mientras que a nivel de eliminación pueden lograrse con purgas, ¿sí? Es que el control de purga de fondo. En el caso de las incrustaciones tenemos limpieza química o mecánica. El impacto puede ser moderado, aquí podemos hacer un impacto muy alto, incluso podemos hablar de tener bueno, detener la caldera por meses, ¿no? Eh, y el riesgo operacional es ensuciamiento, mientras que aquí el sobrecalentamiento de tubos. Bueno, les comparto también o más bien le presento esta imagen, ¿sí? Donde están los parámetros críticos universales de control de aguas de calderas. Esa es lo más importante, donde esto no puede faltar para un operador, es controlar la conductividad, el oxígeno, el pH y la dureza, ¿sí? Y los tips para el cierre, bueno, para alcalinizar el agua y activar el pH, se recomienda utilizar productos compuestos a base de aminas neutralizantes. El agua de alimentación se debe mantener siempre alcalina, teniendo hacia un valor de pH igual a 9.5 y valores de pH en el agua dentro de la caldera de 10.5 a 11.5. Ustedes lo vieron en las tablas, ¿no? Llegando al límite superior cuando la alcalinidad es alta. El mantenimiento del lodo en estado fluido y de no adherencia se logra mediante tratamiento adecuado. Su acumulación se puede regular de acuerdo con el sistema de control de purga ajustado a las necesidades de la caldera. Cuando una caldera se mantiene en reserva, se deben tomar precauciones adecuadas para llevar al mínimo la corrosión, ya que esto se puede producir aún cuando el equipo está fuera de servicio, y la identificación del tipo de corrosión por personal calificado se recomienda antes de tomar cualquier medida para su corrección. Bueno, yo tengo preguntas para ustedes. Creo que hay preguntas en el chat, no he alcanzado a leerlas. Bueno, estamos hablando de que en este momento están conectados, creo que 38 personas. Por acá vamos a hacer estas primero para responder a todos, los que estamos reunidos. También puede ayudar a responder algunas de las consultas que están por el chat. Los productos químicos usados en el tratamiento interno del agua de caldera contribuyen también al nivel de sólidos en el agua de las calderas. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Aquí nos dice solo el sulfito de sodio. Entonces sí, ¿verdad? Bien. Bueno, no solo el sulfito de sodio, porque el sulfito de sodio de los secuestrantes de oxígeno, ¿sí? Pero los otros químicos también pueden contribuir. Bueno, por ahí dice José, Luis, de todo, llegamos a la conclusión que sí. A nivel del tratamiento químico a aplicar, esto depende del tipo y la concentración de los contaminantes en el agua. ¿Qué creen ustedes? La pregunta también es un sí o no. Tratamiento químico a aplicar. Bueno, tenemos, parece que un contundente sí. Y específicamente así es. Muy bien. Tenemos también por acá cuál de las siguientes condiciones promueve la corrosión en una caldera. Áreas anódicas y catódicas con diferencia de potencial. Aquí tenemos diferencia de estructuras del grano o composición del material, impurezas extrañas al metal, depósitos en las superficies metálicas con la consiguiente diferencia de concentración de oxígeno, celdas de corrosión o aireación, por aireación diferencial, tensiones en el metal. Y por otro lado tenemos electrolitos disueltos en el agua de caldera, corrientes estáticas y todas las anteriores. Repito, ¿cuál de las siguientes condiciones promueve la corrosión en una caldera? Quizás esto no alcanzamos a verlo en profundidad en el webinar, pero capaz ustedes con, bueno, su experiencia previa y conocimiento pueden responder a esto. Por aquí nos dice Luis, Pedro, prácticamente todos están, bueno, de acuerdo con que la 4, ¿sí? Que con todo eso promueve a la corrosión en una caldera. Efectivamente la 4, muy bien, lo felicito.
Claro, José nos dice que unas van a contribuir más que otras. A nivel de cuanto menor sea el valor del pH, mayor será la concentración de iones de hidrógeno y mayor será la tendencia corrosiva del agua. ¿Eso es cierto o falso? Vuelvo a repetir la pregunta. Cuanto menor sea el valor del pH, mayor será la concentración de iones de hidrógeno y mayor será la tendencia corrosiva del agua. Estoy viendo que pues la mayoría está respondiendo que es cierto, cierto, cierto. Vamos a pues a ver que efectivamente es cierto. Sí, muy bien. Cuanto menor sea el valor de pH, mayor será la concentración de iones de hidrógeno. Eso viene también desde el punto de vista de lo que significa el pH, ¿no? Entonces, menor pH, mayor presencia de H+. Y menor pH, mayor corrosión, vale destacar que es el punto por el cual se destaca. Por eso que el pH tiene que estar bastante alcalino, ¿no? Bastante alcalino. Utilice, esta es la última pregunta, utilice únicamente sulfito de sodio en el agua de alimentación a una temperatura menor a 80 y la hidracina solo debe utilizarse si la temperatura del agua de alimentación supera los 80. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes sobre eso. ¿Eso sería cierto o falso? Realmente yo no aporté nada sobre esto, pero ¿qué dirían ustedes con respecto a esta pregunta? En comparando sulfito de sodio con hidracina. Claro, como es la última pregunta para el cierre, ahí es la que está más difícil. Por aquí nos dice José que falso, la hidracina es potencialmente más peligrosa. Bueno, está yendo por otro lado, está hablando de temperatura solamente por aquí. Ah, pero dice con la temperatura, que no lo había leído completo. Dice Tello que, claro, que es cierto, pues, que es cierto. Em, también José dice que es cierto, ¿sí? Entonces tenemos falsos y ciertos, falsos y ciertos. ¿Quién más? ¿Quién más puede opinar? Bueno, vamos a dar el detalle que al final esto viene siendo cierto. Carolina se fue por falso, pero es cierto por el tema, porque estamos aquí evaluando es temperatura, no otra cosa. Bueno, ahora sí hemos llegado a nuestro cierre. Uy, justamente me tomé una hora para explicar esto y mostrar algunas preguntas. Tendría que ir a, bueno, por una parte agradecer su participación, pero sí ver si hay algunas preguntas y alcanzo a responder algunas. Por aquí, a ver, estoy yendo hacia atrás. Bueno, aquí Danilo nos dice, ¿qué tipo de fosfatos recomiendas? Tengo entendido que los fosfatos sódicos son perjudiciales para la caldera HP, debido al remanente de sodio que puede provocar. Bueno, la verdad, Danilo, me tomaría un poquito de tiempo de explicarte esto, así que la verdad, bueno, podrías dejar estas preguntas para, para responder por correo. ¿Cuál es el parámetro para cambiar o regenerar la resina? Considerando la conductividad, dice por allí. Eh, mira, efectivamente, recuerda que la resina, sí, hay un momento en que hay que regenerarla y nosotros estamos buscando aquí eliminar dureza. Entonces nosotros básicamente nos estaríamos guiando por la dureza. A ver qué más por ahí nos dice algo. No, no habían tantas preguntas. No sé si al final, al final. Ah, bueno, nos dicen si para ver que cómo se puede saber los ciclos de concentración para saber cada qué tiempo se purga. Ya, los ciclos de concentración en el procedimiento de trabajo quedan definidos y eso hay una fórmula de cálculo, ¿ok? Me parece que están por el orden de 10 ciclos de concentración, pero hay un rango y está relacionado porque eso se acumula, ya sea medido por cloruro, medido por conductividad o sólido disuelto, y allí es el que te va a decir a nivel de las purgas. Eso tienes que definirlo, pues, dependiendo de tu caldera y tu caso particular. Eh, bien, bien. Y bueno, aquí nos dice, si en una caldera de calefacción se rompe la membrana del estanque de dispersión, se verá netamente a un problema de funcionamiento de la caldera o por falla de otros factores. Eh, mira, aquí pueden haber muchos factores, así que no me iría solamente al funcionamiento de la caldera. Bien, bueno,
Creo que ya estamos en el cierre, creo que respondí a todas las preguntas, no alcanzo a ver bien acá. Muchas gracias por felicitar, Luis. Va a quedar la grabación disponible, eso es lo que está por acá comentando Chen Química. Eso va a ser a través del correo, que eso va a ser un acceso directo a YouTube. Yo creo que lo van a subir a YouTube, si más no me equivoco. Y bueno, Luis, además de agradecer y felicitar, nos dice que la experiencia, claro, es muy importante, uno se nutre y nos dice que en su experiencia, muy importante, controlar no solo la dureza o el suelto, sino también que revisar el cloruro, claro, sí, el cloruro, ya que dentro del caldero y presencia de vapor puede producir ácidos y puede influir en la corrosión de las tuberías. Bueno, Danilo nos está preguntando sobre el certificado. Danilo, comenta por Chen Química, y tú seguramente dejaste los datos en el formulario, y ahí nos está entregando el WhatsApp. Para los que requieran certificado, eso es algo importante. Esto también sirve un poco bueno, para acumular horas de capacitación para sus respectivos competencias, ¿sí? Así que, bueno, agradecidos a todos. El compañero Hermes también estaba conectado. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me está agotando la batería no está conectada el celular, el computador, no me había dado cuenta. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.